O buenas tardes, según donde estén, a todos. Damos comienzo al webinar Plásticos difíciles de reciclar, del problema a la innovación. Primero, muchas gracias por estar acá a todos de manera virtual, conectados desde distintos lugares. Mi nombre es Agustina Vázquez Acuña, soy coordinadora de la Fundación Banco de Plásticos y tendré el gusto de moderar este espacio. El evento de hoy está organizado por la Fundación Banco de Plásticos, Plapiki y Ars Igualac, con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A lo largo del encuentro vamos a abordar los principales desafíos técnicos y químicos en torno al reciclaje de ciertos tipos de plásticos, especialmente aquellos presentes en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y conoceremos algunas soluciones concretas que se están desarrollando desde distintos sectores. Antes de comenzar con las presentaciones, les comento brevemente la dinámica. Al finalizar las exposiciones, abriremos un breve espacio de preguntas. Pueden ir escribiéndolas en el chat o se las guardan para el final y las retomaremos. Les pedimos a los oradores que respeten el tiempo asignado para cada exposición, así todos podemos disfrutar de un seminario ordenado y ágil. Ahora sí, damos inicio con unas palabras de bienvenida por parte de los representantes institucionales que nos acompañan en la apertura de este encuentro. Ellos son Jordi Pon, coordinador regional del Programa de Químicos y Contaminación de la Oficina Regional del PENUMA, Marcelo Rosso, representante del capítulo regional Igualac, Silvia Barbosa, vicedirectora de Plapiki y líder del Grupo de Envases y Sostenibilidad, y Carlos Briones, presidente de la Fundación Banco de Plásticos. Marcelo, si querés comenzar. Jordi, el primero va Jordi. Gracias, colegas. Bueno, muy buenos días o buenas tardes a todas, a todos. Un placer, pues, desde el programa de la ONU para el Medio Ambiente, pues, acompañarles en el día de hoy. En primer lugar, pues, agradecer, pues, a los organizadores, al capítulo regional de ISWA, a ARS, al Banco de Plásticos y a Plapiki, pues, por liderar esta iniciativa y por la invitación a colaborar en la misma, particularmente en una temática que como se demuestra por la elevada asistencia que estamos viendo que se nos están conectando ya a esta sesión, suscita muchísimo interés, es sumamente importante por el contexto en que nos encontramos, tanto por la importancia de atender la contaminación por plásticos, como por las iniciativas que se están llevando a cabo y, por supuesto, pues para informarnos y tener mayor conocimiento sobre las opciones y soluciones al respecto, ¿no? Estamos en una región en América Latina y el Caribe que, si bien no es de las regiones en el planeta que consume o produce mayores residuos plásticos, pues al menos representa un 8% del consumo de plásticos, proporcional a la población de la región, pero que representa unas 36 millones de toneladas al año de productos plásticos. Por tanto, el adecuado manejo de los mismos es sumamente importante, y más aún teniendo un poco las perspectivas de qué va a ocurrir en los próximos años bajo un escenario tendencial. Se va a duplicar el consumo de productos plásticos si seguimos un escenario tendencial. Por tanto, lo que hagamos actualmente respecto a las políticas o cómo manejamos los desechos al final de la vida útil de estos productos plásticos es sumamente importante. También sabemos que, o se estima que en esta región aproximadamente se recicla el 10% de los productos plásticos que se desechan. Por lo tanto, hay todavía mucho que hacer al respecto en diferentes productos plásticos y sobre todo pues en aquellos que son más difíciles de reciclar, como se va a hacer el énfasis en el día de hoy. Y por tanto va a ser sumamente importante identificar soluciones, posibles alternativas y ver cómo se puede prevenir esta contaminación por plásticos y los productos más problemáticos. Estamos en un momento muy importante, como muchos ya saben, estamos en un proceso también a nivel global de identificar opciones y de acordar entre los países y la comunidad internacional cómo debería ser un acuerdo internacional para abordar la contaminación por plásticos. Y también desde el PENUMA pues estamos empujando mucho lo que es la sensibilización al respecto. El próximo Día de Medio Ambiente, el 5 de junio, va a estar orientado y enfocado en la temática de plásticos, así que es muy oportuno. Ya estamos calentando motores con este evento hacia la celebración de este día.
Desde el PENUMA, pues vamos a continuar, por supuesto, propiciando y facilitando esta cooperación, estos intercambios de información, también a través del grupo de contaminación por plásticos, del Foro de Ministros, que muchos de ustedes también están asociados, y por tanto este tipo de actividades pues nos complace mucho poder participar. Así que de nuevo muchísimas gracias, esperamos que tengamos una sesión muy, muy relevante. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Marcelo. Bárbaro, muchas gracias Agustina, Jordi, por tus palabras. Es un placer para mí presentar o formar parte de esta nueva convocatoria, de esta nueva webinar que damos a difusión para todos aquellos que estén interesados en un tema tan interesante y tan vigente como es el de la gestión de los plásticos de difícil procesamiento, plásticos industriales, como también se los conoce, que son complejos para su procesamiento, pero que es tan importante su abordaje en pos de maximizar el reciclaje y la valorización de este tipo de polímeros. Es un gusto contar con la experiencia de dos organizaciones tan digamos, reconocidas y con vasta experiencia, como son la Fundación Banco de Plástico y Placpiki, que tienen tanta y vasta experiencia en el manejo y en el reciclaje de plásticos. Así que, sin más, les doy el agradecimiento, sobre todo al PENUMA, que siempre nos acompaña para el desarrollo y apoyando este tipo de iniciativas, de webinars que desarrolla el capítulo, junto con la ARS y con el Centro de Excelencia para el Cambio Climático y Economía Circular. Así que nada, el agradecimiento a los panelistas que van a hacer las presentaciones y a todos ustedes. Muchísimas gracias y éxitos con la presentación. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Silvia. Buen día, buenas tardes. Es para mí un honor formar parte de la organización de este evento como Plapiki. Considero que este tipo de eventos y este tipo de uniones entre instituciones generan una sinergia inspiradora para todas las personas que nos están escuchando. Digamos, el problema, tal como lo plantearon antes Jordi y Marcelo, de la sostenibilidad de los plásticos, es un problema que es en este momento importante, pero no va a bajar, sino que va a aumentar en el tiempo. El momento de ocuparse es hoy, y es muy importante tener en cuenta que este tipo de problemas necesita sí o sí un abordaje sostenible. Esto es abordarlo desde los tres aspectos principales. El ambiental, por supuesto, y el técnico, pero no es menos importante el social y el económico. Ese, en nuestro entender, en el entender de Plapiki, el abordaje multidisciplinario es el que nos va a permitir no sería muy ampuloso decir solucionar, pero sí tratar de paliar este tipo de problemas. Muchísimas gracias por dejarnos participar y además muchas gracias a la audiencia por estar acá. Muchas gracias, Silvia. Y por último, Carlos. Bueno, buen día. Solamente agradecer con todo lo que ya hablaron los demás participantes. Tengo nada más que decirles que muchísimas gracias por estar. Vamos a trabajar bastante seguido y en lo posible con todas nuestras posibilidades en el tema del reciclado plástico. Hoy se va a hablar de el reciclado plástico, de plásticos difíciles de reciclar. Así que es bastante interesante las presentaciones, así que lo mío es solamente saludarlos y agradecerles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro por sus palabras y también por el impulso a este espacio de diálogo y aprendizaje.
Bueno, ahora sí le damos paso a nuestro primer orador, que es Francis Van Lierde. Francis es ingeniero industrial, fundador de la Fundación Banco de Plásticos y gerente general en Cablema Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la fabricación de envases plásticos para la industria. Francis, adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación y muy interesante las palabras de todos. Evidentemente, todos estamos alineados con que no solamente hay interés en esto, sino que también tenemos por delante un gran desafío. La presentación del Banco de Plásticos la tenemos dividida en 4 capítulos. Primero vamos a hablar de la fundación en sí mismo, quiénes somos. Luego vamos a hablar sobre la situación de los plásticos, particularmente en el país de Argentina. Luego vamos a hablar de qué son los bonos de plástico, esto que quizá algunos de los participantes escucharon. Vamos a hablar en detalle, en profundidad sobre eso, y luego vamos a hablar finalmente de casos de éxito. La Fundación Banco de Plásticos es una fundación sin fines de lucro. Nos llamamos una organización multisectorial porque participamos diferentes personas con diferentes visiones y con diferentes experiencias dentro del mundo de los plásticos. Y tenemos dos áreas de trabajo. La primera es que trabajamos como una institución de consulta para todas las temáticas relacionadas a economía circular en plásticos. Y por otro lado, somos una organización que promueve esto, que vamos a hablar más en detalle a continuación, que es el mercado de los bonos de plástico, como una herramienta innovadora ante este desafío que estábamos hablando en la introducción. Y nuestra misión como fundación es lograr un ecosistema de plástico neutro. Como fundación trabajamos con nuestros amigos, todas estas asociaciones y organizaciones que ustedes ven en pantalla. Trabajamos en conjunto, tenemos un mismo propósito que es trabajar con información y con vocación para brindar información sobre el desafío de los plásticos. Trabajamos con Plapiqui, tenemos una alianza con la provincia de Córdoba, con el Ministerio de Ambiente, que es una de las provincias de Argentina. Trabajamos también en conjunto con una alianza con Plastic Credit Exchange, PCX, que es una organización de Estados Unidos que promueve un protocolo internacional, que ya vamos a hablar más en detalle. También tenemos amigos en Ecuador, una alianza de profesionales ambientales. Por supuesto, nuestros amigos locales de ARS, el capítulo local de ISWA, International Solid Waste Association, y la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos. Bien, vamos ahora a nuestro tema de conversación, que es la situación de los plásticos. Lo que vemos aquí es un poco de infografía sobre la situación de los plásticos en Argentina. En Argentina se consumen aproximadamente 1.900.000 toneladas por año. Este consumo está calculado en función a lo que es la producción de los plásticos en el país. Se le suman las importaciones y se le resta las exportaciones. Es lo que se llama consumo aparente. Esto, para saber si es mucho o es poco, por habitante, el equivalente son aproximadamente 40 kilos por año que cada uno de los argentinos consumimos. ¿Es mucho o es poco? Esto para tener una referencia en otros países, quizás llamados más desarrollados, como pueden ser Reino Unido, este consumo asciende a los 100 kilos por habitante por año. Y en Estados Unidos, como una referencia, este número asciende hasta 140 kilos que cada habitante de los Estados Unidos consume por año. De este monto, de este consumo, se recicla en Argentina aproximadamente un 15% de las toneladas. Jordi, al comienzo de la exposición, hablaba de que un promedio del 10% que se recicla en la región. Hay países en donde se recicla más, hay países en donde se recicla menos, y también hay momentos en los que se recicla más y se recicla menos. Y acá, por último, pueden ver un concepto que introducimos, que es la huella de plástico, que es todo esto
todo este plástico que se introduce dentro del mercado y que no es reciclado. Esto lo llamamos la huella de plástico. Y cuando nosotros hablamos desde la fundación que queremos, que trabajamos por un ecosistema de plástico neutro, lo que buscamos es que la huella de plástico sea cero. ¿Cómo logramos eso? Reciclando más. Es decir, nos tenemos que concentrar en qué pasa con el 85% de todo el plástico que no se recicla. Para eso nos tenemos que hacer la pregunta de ¿por qué motivo no se recicla más? Y la respuesta de esto es, en nuestra experiencia, de que esto obedece a ecuaciones económicas. Hablando de otros materiales, más allá del plástico, hay algunos materiales que es más económico reciclarlos que fabricarlos nuevos o que fabricarlos vírgenes. Es el caso, por ejemplo, del cartón, es el caso del aluminio, es el caso del vidrio, en donde al ser más económico reciclarlos que fabricarlos nuevos, las tasas de reciclado de esos materiales son mayores que la del plástico. ¿Qué pasa con el plástico? Hay veces, los plásticos es un mundo muy grande y muy abarcativo. Hay plásticos de diferentes orígenes que tienen mayor dificultad técnica de reciclarlos y además mayores dificultades técnicas de recolectarlos. Todas estas dificultades se traducen en costos. Y estos costos es lo que hacen inviable el reciclado, porque las empresas tienen la alternativa o de utilizar plástico nuevo o de utilizar plástico reciclado y por cuestiones económicas terminan decidiendo por el primero. Entonces, acá es donde tenemos un problema, en donde la dificultad se traduce en costos que hacen inviable el reciclado. Y para esto introducimos esto que son los bonos de plástico, que vienen a saldar esta brecha que hace que el plástico reciclado sea inviable económicamente. Los bonos de plástico son una manera que tienen los recicladores de poder obtener un ingreso por el cual abaratar el costo del material reciclado y así hacerlo económicamente viable. Vamos a hablar un poco más en detalle sobre lo que son los bonos de plástico. Particularmente y más precisamente los bonos de plástico son un documento transable, son emitidos por los recicladores y por el otro lado son demandados o comprados por las empresas que utilizan plástico en sus operaciones. Y un bono de plástico, también llamado crédito de plástico, equivale a acreditar que el titular ha sido responsable por la recolección y el reciclado del equivalente a 1 tonelada de plástico del mercado. Entonces, esta es una manera en donde las recicladoras, los recicladores tienen una forma de obtener un ingreso extra para reciclar más, y por el otro lado es una alternativa para las empresas que utilizan plástico para poder compensar esta huella de plástico. Y a fin de cuentas, si todas las empresas que introducen plástico dentro del mercado compensasen su huella de plástico, nosotros lograríamos que el ecosistema tenga sea plástico neutro, es decir, de que no haya una huella de plástico. ¿Cómo funcionan los bonos de plástico? Como les comentaba anteriormente, por el lado de los recicladores, es una manera en donde tienen, al emitir bonos de plástico, al reciclar una tonelada de plástico, al reciclar una tonelada de plástico pueden emitir un bono. Este puede ser adquirido por empresas que utilizan plástico y de esta manera, este es el concepto de compensación entre el reciclador y la empresa que utiliza plásticos. Vamos a hablar entonces del lado del reciclador, del lado de la oferta de los bonos de plástico. ¿Qué es lo que hace que un reciclador pueda ofrecer bonos de plástico? Para esto es importante mencionar de que en la Fundación Banco de Plásticos promovemos el uso de este protocolo internacional desarrollado por PCX, que se llama The Plastic Pollution Reduction Standard, ya va por su versión 8. Consecutivamente tiene diferentes generaciones y se va actualizando. Este protocolo lo que hace es marcar los estándares, imponer un checklist de cuáles son las condiciones que debe cumplir el reciclador para poder emitir los bonos de plástico.
Y por el otro lado, también es muy importante mencionar que todo esto es auditado por un cuadro de auditores independientes. Nosotros trabajamos tanto con Control Union como con SGS, que se ocupan, son responsables de verificar que el protocolo se esté cumpliendo en las operaciones del reciclado. Ahora hablemos del otro lado, así como hemos hablado de la oferta de los bonos de plástico, hablemos de las empresas que utilizan plástico y que podrían comprar estos bonos de plástico. Hoy en día, una empresa que tiene materiales de plástico o que ofrece packaging de plástico tiene diferentes alternativas dentro de sus opciones como para poder gestionar sustentablemente sus envases. La primera alternativa es la de utilizar materiales sustitutos. Una segunda alternativa es hacer un uso más eficiente del plástico. Una tercera alternativa es empezar a incorporar dentro de ese mismo producto plástico reciclado. Y la cuarta alternativa que nosotros promovemos desde la Fundación Banco de Plásticos es la compensación a través de los bonos de plástico. Ahora, imaginémonos, por ejemplo, una empresa que ofrece un envase de plástico como puede ser para el shampoo. Actualmente lo utiliza con plástico, puede desarrollar o puede pensar en empezar a utilizar plásticos sustitutos, pero también entran aquí ciertas cuestiones que hay que tener presentes, como qué otros materiales pueden cumplir las mismas especificaciones técnicas. Hay también cuestiones económicas de por medio y también no solamente eso, sino también hacer un análisis de ciclo de vida para efectivamente verificar cuál es la alternativa más sustentable. Siguiendo con el mismo ejemplo, la posibilidad de hacer un uso más eficiente del plástico significa de que si ese envase pesase, por ejemplo, 1 kilo, ¿cómo puede hacer la empresa para, a través de sucesivos desarrollos, poder empezar a utilizar 5% menos de plástico para la misma cantidad de contenido? Esto necesita mucho desarrollo técnico. La tercera alternativa es la de empezar a incorporar material reciclado adentro de ese mismo envase. Aquí también encontramos cuestiones técnicas de hasta qué proporción podemos incorporar material reciclado para mantener las especificaciones técnicas del producto. Y la cuarta alternativa es la que nosotros proponemos, que es la de utilizar bonos de plástico como una herramienta para gestionar sustentablemente sus plásticos. Esto, como hablaba Silvia en la introducción, tiene un aspecto o tiene una visión de triple impacto, no solamente desde lo ambiental, también desde lo social y también desde lo económico. Fomenta la economía circular, es simple porque es a través de una compensación, el proceso de compra de bonos de plásticos es muy sencillo. Es trazable por esta cuestión de todas las operaciones de los recicladores cumplen con estos criterios y estos estándares de los protocolos y también están auditados. Y al mismo tiempo es una solución escalable, es decir, que es una solución que puede ser adoptada por empresas que utilizan 1 tonelada al año, así como también empresas que utilizan miles de toneladas. Vamos a ver ahora casos de éxito de este mercado de bonos de plástico aquí en Argentina. El primer caso de emisión de bonos de plástico lo hizo la empresa Cabelma con un proyecto de recolección y reciclado de redes de pesca de la Patagonia. Un proyecto muy interesante en donde de alguna manera muestra, evidencia la efectividad que tienen los bonos de plástico como una herramienta de financiación para empezar a reciclar materiales y plásticos que si no tuviesen este ingreso extra, este ingreso adicional, de otra manera no serían reciclados. ¿Qué pasa con las redes de pesca? Las redes de pesca, esto que estábamos hablando de la dificultad de reciclarlo, hace que sean sumamente costosas de reciclar. Y por ese motivo no se reciclaban y terminan siendo un pasivo ambiental. Entonces, dentro de este programa de reciclado, la recicladora obtiene un incentivo económico para justamente empezar a recolectar y reciclar
estas redes de pesca que de otra manera no serían recicladas. Por el lado de la demanda de bonos de plástico, tenemos el caso de Borneo, que es una empresa que comercializa lentes de contacto, en donde ha compensado su uso, su incorporación de plástico dentro del mercado, ha compensado la totalidad de su huella de plástico y por ese motivo es que se le ha otorgado el certificado de plástico neutro. Es decir, de que esta es una compañía en donde se ha hecho responsable por la totalidad del plástico que introdujo en el mercado. Después es interesante también mencionar de que este mercado es de alguna manera fronteras abiertas, no es solamente dentro de un país, sino que es el caso, por ejemplo, de la empresa que se llama Zen Waters, que embotella agua, es una empresa estadounidense, que justamente ha adquirido bonos de este proyecto de reciclado y recolección de redes de pesca de la Argentina. También, por otro lado, es el caso de la empresa que se llama Cure, que también embotella agua, que también ha optado por la compensación de su huella de plástico a través de la adquisición de bonos de plástico. Y como último caso que traemos aquí a la presentación es el caso de esta compañía que fabrica manteca de maní, mantequilla de maní, también de Estados Unidos, que también ha decidido incorporar, adquirir bonos de plástico de proyectos de reciclado de la Argentina. Con esto lo que estamos queriendo mostrar, evidenciar, es que efectivamente hay un mercado por desarrollar, donde hay recicladores que pueden obtener un ingreso extra, y por el lado de las empresas hay un incentivo para poder compensar su huella de plástico. A nivel internacional ya se han reciclado más de 120.000 toneladas dentro de un esquema de bonos de plástico. Se proyecta de que en los próximos años este mercado crezca bastante, y los principales países a nivel internacional que lideran este mercado están sobre todo ubicados en el sudeste asiático. En el caso de Filipinas, en el caso de Indonesia y en el caso de India. Y aquí les traemos también algunos casos de empresas que también han incorporado bonos de plástico dentro de sus agendas de sustentabilidad en plásticos. Para ir cerrando, creemos que estamos en un momento bisagra muy importante con respecto a los plásticos. Hoy en día es un mercado voluntario en el que las empresas deciden hacerse cargo por lo que introducen adentro del mercado. Cada vez dijimos que se va a utilizar más plástico, entonces hoy es el momento en donde las empresas realmente, por cuestiones voluntarias, pueden realmente marcar una diferencia, anticiparse y verdaderamente liderar con propósito. Esta fue nuestra presentación, les agradezco su atención y quedo a disposición por consultas. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Francis. Las preguntas van al final, vi que están escribiendo, así que buenísimo. Después las retomamos. Bueno, ahora damos la palabra a Yamila Victoria Vázquez. Yamila es doctora en Ingeniería Química, investigadora en la planta piloto de Ingeniería Química Plapiqui UNS CONICET y profesora en la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Sur. Su trabajo se centra en la sostenibilidad de plásticos, con especial atención al reciclaje de plásticos provenientes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como en la gestión y valorización de envases y embalajes. También trabaja en estrategias de ecodiseño orientadas a incrementar la reciclabilidad y reducir la generación de plásticos postconsumo. Ha participado en numerosos proyectos de investigación aplicada y transferencia tecnológica, tanto a nivel nacional como internacional. En 2024 fue distinguida con el Premio Franco Argentino a la Innovación por su labor en sostenibilidad y economía circular. Yami, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, Aus. Voy a compartir pantalla a ver si se ve ok. Les pido que me indiquen si se ve correcto. Se ve perfecto. ¿Se ve bien? Vamos a cerrar esto porque creo que esto molesta, ¿sí no? Acá. Bien.
Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí presentes en este webinar. Realmente, como ya dijeron todos, es una oportunidad muy linda para empezar a generar lazos, a generar actividades de difusión, de trabajo concreto en este ámbito que es el de la sostenibilidad de plásticos. Me voy a tomar unos minutos para poder presentarles a Plapiki, la planta piloto de ingeniería química. Plapiki tiene más de 60 años de trayectoria en el área de investigación, desarrollo e innovación. Es un instituto de doble dependencia de CONICET y de la Universidad Nacional del Sur, que creció a la par del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, como mencionó Silvia al inicio de este webinar. Nos ubicamos en la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y contamos con alrededor de 150 profesionales trabajando en nuestro instituto, investigadores, estudiantes de posgrado y también profesionales y técnicos de apoyo a la investigación. Las áreas del conocimiento que maneja Plapiki claramente están fuertemente relacionadas con el área de la región, pero no solo a eso. Trabajamos en temas relacionados a la termodinámica, a reactores, tecnología química, tecnología de partículas, ingeniería de alimentos, ingeniería de procesos, catálisis y ciencia y tecnología de polímeros. Y es en este grupo donde está este subgrupo, por así decirlo, que es el de envases y sostenibilidad. Como mencionó Silvia, en nuestro grupo y en el instituto en sí, trabajamos y abordamos problemas concretos teniendo en cuenta los aspectos fundamentales de la sostenibilidad. Generar un impacto ambiental positivo, pero sin perder de vista la sociedad y el impacto económico. Es decir, si algo no es económicamente viable, no tiene sentido desde el punto de vista sostenible. Y si la sociedad tampoco acepta esa alternativa o ese desarrollo o lo que sea, tampoco tiene sentido. ¿Y qué es lo que hacemos en nuestro grupo? Trabajamos en lo que es asistencias técnicas, análisis de falla, control de calidad, ajuste de procesos, entre otras cosas, y también trabajamos en desarrollos concretos de productos, de proceso. También pueden ser desarrollos a medida de la solicitud del cliente, y en codesarrollos con empresas, con recicladoras, con entidades gubernamentales, con lo que realmente pueda llegar a necesitarnos. Y respecto a la sostenibilidad de plásticos, ¿qué es lo que hacemos en nuestro grupo? Trabajamos en distintas áreas, trabajamos en ecodiseño, como mencionó recién Agustina, en identificación y separación in situ de distintos tipos de plásticos en las corrientes específicas, como por ejemplo puede ser RCU, puede ser de envases y embalajes de alguna industria en particular. También trabajamos en mezclado y compatibilización de resinas plásticas, en análisis de reciclabilidad, y en estrategias de valorización integral de residuos plásticos, entre otras cosas. ¿Para qué? ¿Para qué sirven todas estas cosas? Para poder generar impacto en los diferentes eslabones de la cadena de valor del plástico. No solamente hay que pensar en el postconsumo, sino también en el previo, en lo que pasa antes de que ese residuo se genere. Minimizar esa generación de residuos plásticos, minimizar la cantidad de esos residuos que van a un destino final sin valor, facilitar los procesos de reciclado mecánico y a su vez facilitar la producción de nuevos productos, valga la redundancia, a partir de estas resinas recicladas. También desarrollar metodologías justamente para poder reciclar estos materiales mezclados o compatibilizados cuando la dificultad es mucho mayor. Y el objetivo primordial de estas líneas de investigación, de estas líneas de trabajo, es incrementar el valor agregado de estas resinas recicladas, de estos plásticos postconsumo. Es decir, pasar de considerarlos un residuo a un recurso valioso que es realmente importante tener en cuenta. Ahora bien, nosotros hablamos, recién Francis mencionaba que el porcentaje de reciclado en el mundo y en Argentina es bajo, no llega al 20%, estamos hablando de órdenes del 15%. ¿Por qué sucede eso? Si muchas veces nosotros vemos que en un envase dice reciclable. Y ahí es donde entra en juego la reciclabilidad, ¿no? No todo lo que diga reciclable realmente, efectivamente, se va a reciclar luego de su vida útil. Esa reciclabilidad es la capacidad real que tiene un material, producto,
de ser reciclado de manera sencilla en un sistema ya instaurado, es decir, que no implique modificaciones costosas, modificaciones complejas, y además, para que sea sostenible, tiene que ser técnico económicamente viable. Es entonces que nosotros tenemos que tener en cuenta variables. Algunas de las variables, quizás una de las más importantes, ya la mencionó Francis, y es aquella que tiene que ver con la economía. Y esa gran variable acapara un montón de otras que están relacionadas con la logística de los residuos postconsumo, con el costo de gestionar esas resinas para poder valorizarlas. Pero, paralelamente a eso, también hay factores propios de los materiales, propios de los productos, propios de la corriente donde esos materiales se encuentran. Entonces, si nosotros pensamos por qué es difícil reciclar un material mecánicamente teniendo en cuenta las variables del material, lo primero que se nos viene a la cabeza es el tipo de material. ¿Qué tipo de plástico tengo? ¿Ese plástico adentro tiene aditivos, tiene cargas minerales? ¿Ese material está degradado después de su uso? Todas estas variables van a afectar al reprocesado de este material. Muchas veces el tipo de material no permite su reciclado por reprocesado mecánico, pero sí, de alguna manera, se lo puede reprocesar de otra manera y poder introducirlo como una carga en nuevos productos, como una carga que le otorgue propiedades diferenciadas. Esos aditivos y cargas nuevamente están presentes en los materiales. ¿Por qué? Porque el plástico como tal muchas veces no es suficiente para lograr llegar a obtener propiedades específicas, características específicas que se requieren. Entonces se agregan aditivos, se agregan colorantes, se agregan cargas minerales que le otorgan propiedades antillama, propiedades anti-UV. Y obviamente muchos materiales después de su uso quedan degradados por el uso justamente que se le dio. Entonces, un proceso más de reciclado mecánico le va a generar una degradación extra, quizás. Después tenemos variables de diseño y forma del producto, que acá algunas están también relacionadas con el tipo de material. ¿Por qué están relacionadas con el tipo de material? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de envases flexibles, estamos hablando de envases multicapa, multicomponente. Uno ve el envase flexible y dice, bueno, esto es de plástico. Pero en esa bolsa plástica podemos encontrar hasta 7 capas diferentes. No a la vista, claro está. Ahí podemos encontrar distintos tipos de plástico, adhesivos, colorantes, laminados metálicos. Entonces, esas resinas que están mezcladas en esas capas, de alguna manera, quizás al momento de reciclarlas por un procesado mecánico, no son compatibles. No son compatibles, entonces el material final que yo obtengo es de baja calidad y por ende de bajo valor y no tiene sentido reciclarse de esa manera. También podemos encontrar etiquetas, adhesivos, tintas que son complejas o que dificultan ese reprocesado del material. Muchas veces cuando hablamos de multicomponente no necesariamente estamos hablando de un multilaminado que tiene diferentes tipos de plásticos, sino un mismo producto que tiene diferentes partes y esas partes están hechas de distintos materiales. Entonces el proceso de separación, una vez que el producto cumplió su ciclo, se dificulta. Tengo que separar la tapa por un lado, la manija por el otro, la botella por otro lado. Y también las formas y el tamaño del residuo puede dificultar el procesamiento porque muchas veces artículos muy pequeños se pierden en ciertas corrientes y es ahí donde entra la variable de la corriente en juego. ¿Por qué? Porque ahí viene la escala. La cantidad del residuo es importante para saber si eso va a ser técnico-económicamente viable de realizar. Quizás la tecnología para reciclarlo existe, pero la escala no me lo permite o no me favorece su reciclado. La heterogeneidad de las corrientes de residuos, los residuos sólidos urbanos, por ejemplo, tienen una batería de tipos de plásticos en su composición. Y a su vez, la contaminación en los residuos sólidos urbanos, la contaminación por grasas, por aceites, dificulta el reprocesado de las resinas que sí son reciclables
y quizás incluso hasta tienen un sistema de reciclado ya instaurado. Entonces, uno cuando lee que algo es reciclable, no implica que eso realmente se pueda reciclar finalmente. ¿Por qué? Porque hay una serie de variables a tener en cuenta y una serie de actitudes, creo yo, de la sociedad que también influyen en que sea posible reciclarlo. Por ejemplo, todas las variables de la corriente de residuo, si hay una separación en origen, se podrían minimizar. Si hay una clasificación in situ en cada hogar, también se podría minimizar esa variable. Minimizar en el sentido negativo, ¿no? Maximizar en el positivo. Y acá es donde a mí me gusta dar el ejemplo de los residuos de artículos de eléctrica y electrónica, los residuos plásticos. ¿Por qué? Porque son plásticos que engloban varias de esas características que dificultan la reciclabilidad de un material. Los plásticos RAE actualmente en Argentina representan aproximadamente 75.000 toneladas por año, de las cuales solo se recicla el 5%, aproximadamente. Y esta fue la motivación para poder llevar adelante este proyecto que nació hace varios años y hoy en día sigue siendo uno de nuestros proyectos de los que nos sentimos más orgullosos. La motivación fue esa, fue la vacancia de sistemas de valorización para estos tipos de plásticos, que como les dije, aunan varias características de las que mencioné antes. Hay una serie de tipos de plásticos en esta corriente. Tenemos policarbonato, tenemos mezclas de ABS con policarbonato. El ABS es el acrilonitrilo butadienoestireno. Tenemos polipropileno. Y hay otros tipos de plásticos, como poliamidas, que también podemos encontrar dentro de estas corrientes, pero son las menos. Y las mayoritarias, o los plásticos mayoritarios en esta corriente, son el acrilonitrilo butadienoestireno y el poliestireno de alto impacto. Por las siglas de ABS y HIPS se los conocen. ¿Y qué particularidad tienen estas resinas? Que además de ser copolímeros, que son copolímeros complejos, no son simplemente polímeros, son materiales compuestos, así nos gusta llamarlos, porque tienen alrededor de 10% de cargas minerales, y no de una sola carga, de varias. Encontramos carbonatos de calcio, óxidos de titanio, óxidos de silicio, compuestos brominados, otros tipos de antillama que reemplazan a los brominados. A su vez, tienen estructuras químicas similares. Fíjense que dije acrilonitrilo butadienoestireno y el otro es poliestireno de alto impacto. Los dos contienen estireno o poliestireno en su estructura. También contienen butadieno en su estructura. Por lo general son negros. Entonces, estas características o estas similitudes dificultan mucho su separación por tipo, incluso utilizando técnicas sofisticadas para la separación y la identificación de resinas plásticas. Entonces, nosotros proponemos, a partir de estas resinas que son tan complejas y son tan poco recicladas en el mundo, el desarrollo de productos sostenibles a partir de las mismas. Tanto productos masivos como productos de diseño u objetos de diseño. Mediante procesos sencillos, es decir, que sea fácil poder adaptarlo a un sistema de reciclado tradicional. Procesos sencillos como la termocompresión o el moldeo por inyección. ¿Y cuál es la innovación o cuál es la diferenciación que nosotros hacemos? Es reciclar estas resinas mezcladas. No tratemos de separarlas, aprovechemos esas características comunes que tienen para poder manejarlas juntas y evitarnos un paso. Y ese paso nos ahorra no solo dinero, sino que también condiciones laborables mejores para los que tienen que separar los plásticos. Entonces, cuando hablamos de productos masivos, ¿de qué estamos hablando? De carcasas de alumbrado público, por ejemplo, cajas de electricidad, artículos de eléctrica y electrónica. En el mundo, tanto Logitech, por ejemplo, o Samsung, cada vez más incorporan porcentajes de reciclado, de plástico reciclado, de RAE justamente, en sus nuevos productos. Lo que genera un cierre en ese ciclo de la vida del plástico RAE.
volver a utilizarlo en lo que le dio origen. ¿Y para qué? ¿Para qué no? ¿Para qué? ¿De qué manera nosotros podemos utilizar estos plásticos RAE en este tipo de aplicaciones? Analizando distintos factores clave para que puedan ser utilizados efectivamente en estos productos. Se tienen que cumplir algunas características como las de resistencia a la llama y la de resistencia UV. Pero no solo eso, también necesitan propiedades mecánicas específicas para poder soportar los esfuerzos a los que van a estar sometidos. Entonces, en este sentido, nosotros pudimos verificar que estos plásticos reciclados tienen resistencia a la llama, tienen resistencia UV y a su vez, mediante el reprocesado mecánico, las propiedades finales no son malas. El deterioro es mínimo y son óptimas para poder reutilizarlos en nuevos productos. En este sentido, cuando hablamos de resistencia a la llama, a uno se le puede venir a la mente el porcentaje de brominados, los famosos brominados que son un problema al momento de reciclar porque tienen que estar por debajo de cierto valor para que ese plástico sea factible de reciclar. Esto es necesario verificarlo antes de poder decir, esta resina yo la puedo reutilizar en un nuevo producto. Y logramos verificarlo. Y respecto a los objetos de diseño, ¿qué pensamos como objetos de diseño? Portaobjetos, lámparas de interior, mueblería, siempre con la premisa de que al ser un plástico reciclado y un plástico reciclado que tiene muchos aditivos, esto no puede ser usado en aplicaciones que tengan contacto, por ejemplo, con alimentos. Acá, en este caso, los factores claves son diferentes a los que nosotros tenemos en cuenta para los objetos masivos. Acá el diseño y la apariencia es clave para que el producto realmente sea llamativo y se pueda insertar en el mercado. Sin embargo, también la performance mecánica es relevante. Es decir, yo no puedo generar un objeto de diseño que se me caiga una vez y se me rompa. Entonces, en ese sentido hay ensayos o prácticas mucho más sencillas, como lo es el drop test, que es caída libre básicamente, como si a una persona se le cae un objeto al piso, y la flexión manual, que tiene que ver con la manipulación de los objetos. Son ensayos que nosotros fuimos verificando a partir de finales que nos permitieron concluir que estos materiales realmente se pueden utilizar en objetos de diseño. Para que tengan una idea cómo son las texturas y los colores o la distribución de colores de estos materiales cuando los reciclamos por diferentes tipos de procesamiento, el moldeo por compresión o el moldeo por inyección. Acá tenemos algunas imágenes donde hicimos una mezcla 50-50. ¿Por qué 50-50? Porque como habíamos visto, el porcentaje de ABS y de HIPS en el RAE es más o menos el mismo. Entonces, ¿la realidad cuál es? Tener una mezcla 50-50, más o menos. Podemos ver que las texturas o la distribución de colores y las formas son similares al granito o al mármol. Y algo muy importante que a mí me gusta mencionar respecto de este proyecto es el equipo que hay detrás para llevarlo adelante. Hoy en día estamos en un estadio que está abocado al diseño de los productos propiamente dicho y obviamente a caracterizaciones un poco más intensas o más profundas de los materiales y también a este análisis de mercado que es necesario hacer para saber cómo poder introducir estos productos en el mercado. En este sentido, trabajamos profesionales del grupo de envases y sostenibilidad, también profesionales del área de diseño industrial, del área de economía y también de la Oficina de Transferencia de Tecnología de nuestro instituto. Este tipo de proyectos o este tipo de iniciativas no tienen sentido si no se trabaja de una manera multidisciplinaria, como dijo Silvia hoy al inicio de este webinar. Y a su vez, también es necesario tener ese contacto o ese apoyo del medio socioproductivo. En este sentido, trabajamos con el apoyo de Muta, que es un restaurante en proceso de creación de acá, de la ciudad de Bahía Blanca, que tiene como premisa la sostenibilidad en todos los aspectos dentro del restaurante. Y Hightech Factory, que es una empresa de ingeniería que nos acompaña desde el lado de los objetos masivos, es decir, aquellos como, por ejemplo, las luminarias públicas. Ellos se dedican a ese tipo de productos. Y
ambos nos apoyan en esta iniciativa para lo que sería a futuro la validación de los objetos y productos que logremos diseñar en el trabajo conjunto de nuestro equipo. Este proyecto, de nuevo, volvemos al inicio, tiene triple impacto. El ambiental es claro, porque estamos tratando de valorizar una resina que actualmente se valoriza muy poco. El social también es claro. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos valorizar esta resina, logramos aportar una solución o aportar una nueva alternativa para las recicladoras que trabajan con estos materiales, y obviamente económico. ¿Por qué? Porque estamos generando nuevos productos que pueden ser introducidos al mercado con un rédito económico para los recicladores. Este es uno de los tantos proyectos que hemos llevado adelante y que llevamos adelante en Plapiqui, y les agradezco que se hayan tomado el tiempo de participar. Y acá les dejo los QR para que puedan ingresar a la web de Plapiqui y vean todas las cosas que ofrecemos y todas las cosas que hemos llevado adelante en términos de sostenibilidad de plásticos. Y también les dejo mi contacto por cualquier duda y cualquier inquietud o necesidad que les pueda surgir y quieran charlar con nosotros. Nosotros siempre vamos a estar con las puertas abiertas para recibirlos y escucharlos y poder trabajar en este ámbito que es la sostenibilidad de plástico. Muchas gracias. Buenísimo, Yami. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante escucharte. Bueno, vamos al tercer y último orador del día, que es Felipe Dal. Por una cuestión de uso horario, ya que él se encuentra en Japón, nos ha hecho llegar su exposición en formato video, así que vamos a proyectarla a continuación. Betina, no sé si podrás compartirlo. Ahí está, buenísimo. Perdón que no pueda estar en vivo. Hola, colegas de América Latina y del Caribe, un saludo especial a los organizadores de la sesión, colegas del Banco de Plástico de Argentina, colegas del Plapiqui, también a las representaciones de ISWA en la región y por supuesto a mis queridos colegas del PENUMA y a todo el público, un saludo muy especial. Perdón que no pueda estar en vivo con ustedes porque estoy en Osaka, Japón. Pues aquí está basado el Centro de Tecnología Ambiental del PENUMA, en que hago parte como oficial del programa, y yo estoy más a cargo del portafolio de residuos plásticos. Y la idea con ustedes hoy es compartir un poco los principales hallazgos, la principal información del reporte ese sobre tecnologías para el reciclaje de plástico que estuvimos haciendo el año pasado como parte de un proyecto acá en el ITC, el Centro de Tecnología Ambiental del PENUMA. El reporte completo lo puede acceder en el link que lo ven en la pantalla o en el QR code. Les invito a todos que puedan descargar este material y otros materiales más bajo ese mismo proyecto sobre reciclaje de plástico. Lo que quisiera tratar con ustedes es que primero voy a hacer un pantallazo de qué son las actuales tecnologías de reciclaje de plástico. Luego trataremos algunos aspectos relacionados a las finanzas, a las inversiones para un sistema de reciclaje de plástico. Y por fin, qué se debe llevar en cuenta para planificar o para decidir qué tipo de reciclaje, qué tecnología se debe utilizar. Pero empecemos hablando de los desafíos que todos nosotros ya conocemos, pero nunca es demasiado resaltar que uno de los principales desafíos es la valorización, porque usualmente los materiales vírgenes tienen un precio más bajo que los materiales reciclados, lo que dificulta mucho la escalabilidad, que se pueda aumentar o hacer más intenso o en más larga escala el reciclaje de plástico en el mundo. Otros retos están asociados a las responsabilidades que muchas veces se cruzan o se solapan, las responsabilidades de gobierno nacional con gobierno local o de empresas con actores de la cadena de residuos. Hay el tema de la informalidad, muchas veces no se tiene en cuenta, no se considera. Hay el tema del trabajo decente también, que es más difícil cuando uno no está formalizado. Por supuesto, el tema de inversiones, los costos necesarios para infraestructura de reciclaje muchas veces son altos para
para un retorno que requiere un cierto tiempo, lo que dificulta un poco para algunos de los países. Y por fin, quizás lo principal, lo que más preocupa, es que los residuos están aumentando mucho en las últimas décadas y siguen aumentando cada vez más y no estamos logrando asegurar o por lo menos normalizar esta tendencia. Y acá les comentaba un poco del pantallazo de las tecnologías que tenemos hoy para el reciclaje de plástico. Lo que hicimos acá es algo muy resumido que dividimos en los principales tipos de tecnología bajo la tecnología de reciclaje mecánico, químico y también la recuperación de energía. Y quisiera nomás resaltarles algunas características de cada uno para que tengamos muy claro de qué estamos hablando. Primero, el reciclaje mecánico, que es uno que solamente utiliza la fuerza o la presión para quebrar o para hacer los pedacitos del plástico o volver el plástico inclusive en polvo o pequeños pellets que llamamos. Es la tecnología más común que más se encuentra hoy en el mundo y también que tiene la mejor performance en lo que tiene que ver con el ambiental. Más que todo por la intensidad energética que es muy baja comparada al output de plástico reciclado que puede generar. Sin embargo, el reciclaje mecánico es apto para muchos tipos de plástico, pero se adecua bien solamente para algunos tipos específicos, como puede ser el PET y como puede ser el PE de baja densidad y de alta densidad. Esos son los principales plásticos. Y también otro tema es que a menudo el reciclaje mecánico se necesita un cierto procesamiento previo al reciclaje que tiene que tener como que los contenidos tienen que estar muy limpios, muy clasificados. Por otra parte tenemos el reciclaje químico y la reciclaje para generación de energía que tiene una huella ambiental más grande por su impacto muchas veces en el tema de uso de químicos, muchas veces en el tema de energía o de emisiones de gases de efecto invernadero. Y estos proyectos requieren ser implementados a una escala más grande, necesitan más inversiones capitales, o sea, para construir esos sitios se necesitan más inversiones, lo que lleva más tiempo para recuperar. Sin embargo, puede lidiar con un rango más amplio de plásticos y no requiere tanto preprocesamiento como el reciclaje mecánico. Entonces, acá tenemos algunas ventajas, algunas desventajas y es lo que uno tiene que considerar cuando se va a hacer los análisis de qué tipo de tecnología se quiere implementar. Y pasamos a los aspectos más relacionados a las inversiones y acá yo trajo algunas tablas que están en el reporte, pero de nuevo les invito para ir al reporte que tiene toda la información con mucho más detalles. Entonces lo que hicimos acá fue intentar traer algunas informaciones que buscamos junto a las empresas, los reportes de las empresas mismas. Por eso es que no tenemos todas las informaciones, algunas son confidenciales, como puede ver ahí en la cuarta columna, donde no tuvimos acceso a costos operacionales de la empresa. Pero sí tuvimos acceso o logramos obtener información sobre los costos de inversión para plantas de Material Recovery Facilities. Esos son precios de Europa, por supuesto, que son distintos para otras regiones, pero es no más para que tengamos una noción de que a depender del tamaño, a depender de la escala de la planta de reciclaje o de procesamiento de plásticos, son distintos los costos operativos y los costos de inversión capital. Ahí podemos ver muy claro que cuanto mayor es la escala, obviamente se requiere un costo capital de inversión en adelanto más grande y por supuesto que el timeline para el payback, para que cuando se pueda tener el retorno total sobre las inversiones, va a llevar más tiempo. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque eso es parte de las decisiones de los inversores privados y el reciclaje mecánico es básicamente, si estamos hablando de lo formal, es básicamente hecho por actores privados. Por eso es importante que para el diseño de políticas públicas se sepa
qué tipo, qué escala de reciclaje se busca y se pueda dialogar ello, aclarear ello con los actores interesados en invertir en ese rubro. Otro análisis financiero sobre los precios. Eso es muy interesante. Acá pueden ver que es una comparación de precios de materiales reciclados con el precio de los plásticos primarios o el plástico virgen. Y lo que podemos ver a menudo es que dos cosas. Primero, que el reciclaje mecánico es menos costoso que el reciclaje químico, ya sea el químico por conversión o ya sea el químico por purificación o decomposición, que son subtécnicas distintas. Ahora, lo que es interesante ver es que el costo del virgen, en muchos de los casos, es el más bajo de todos, por ejemplo, en América del Norte y en Europa. Y en Asia también es más bajo que por lo menos un tipo de reciclaje químico. Y ese es uno de los principales problemas, que este costo de los materiales vírgenes debería estar a la par con el costo de los materiales secundarios, los materiales reciclados. De no ser así, es muy difícil intentar impulsar una inversión privada a mayor escala o que tenga un mayor rango, un horizonte de inversión, porque va a competir con materiales virgen. Y otro problema es la variabilidad del precio en el tiempo. Conforme varían los precios de mercado del petróleo, de las resinas o de otras commodities, el precio del plástico también varía bastante y eso también hace más difícil la planificación a largo plazo para inversiones en el reciclaje de los plásticos. Y quisiera compartir 3 ejemplos concretos, casos reales de inversiones en las 3 distintas tecnologías que les comentaba: mecánica, química y recuperación energética, para que tengamos una noción de qué rango están las inversiones hoy y qué ingresos se esperan de esas inversiones. Entonces tenemos este ejemplo de Sudáfrica, donde se invirtió más de 60 millones de dólares para esa usina de reciclaje del plástico PET, de botellas PET, con una capacidad de 60.000 toneladas anuales y con ingreso estimado de 35 millones de dólares. Esos son los ingresos brutos, no netos. No tenemos información de los ingresos netos, pero es importante. Habría que tener esa información para saber en cuánto tiempo se podría recuperar la inversión que se hizo al inicio. Pasamos al reciclaje químico. Esa es una planta en Irlanda, lo que llamamos de residuo para cera o waste to wax. Es una inversión de 13 millones de dólares que va a reciclar algo como 5 o 7 mil toneladas de residuos plásticos al año. Y va a producir como que la mitad de eso va a ser el producto de output. Vean acá que hay una pérdida de materiales. Ese es el factor de sustitución y es común, lo ocurre casi en todos los tipos o procesos de reciclaje de plástico. La cantidad que entra y la cantidad que sale es distinta porque parte del material siempre se pierde. Y acá los ingresos están estimados en algo como 5 a 10 millones de dólares. Y por fin, una planta de recuperación de energía que se está haciendo en el vertedero de Dandora, en Nairobi, donde se está invirtiendo algo como 200 millones de dólares para reciclar cerca de 1 millón de toneladas al año de residuos, pero acá estamos hablando de todos los residuos, no solo plástico. Ahí quizá va a estar madera, va a estar papel, va a estar algo de orgánico, por eso la cantidad es mayor. Y la producción, que no es en material reciclado, sino que en potencia eléctrica de la quema de los residuos, para generar un ingreso entre 25 y 30 millones de dólares al año. De nuevo, estamos hablando de ingresos brutos. Y habiendo mirado las inversiones, entonces quisiera pasar para la parte final, que es un poco cómo planificar, cómo decidir o cómo dialogar con actores para saber qué tipo de tecnología, qué escala de tecnología o cómo la ubicación de las plantas de reciclaje de plástico, cómo se debe decidir eso. Bueno, muchas cosas en juego acá, entonces es difícil
decir con seguridad o con seguridad un tipo u otro de una tecnología u otra sería la mejor. Depende caso a caso y ahí puede ver en la pantalla que depende de aspectos técnicos, dependen también de las variabilidades financieras, de mercado y por supuesto que los temas, la huella ambiental, la performance ambiental es muy importante y también la ubicación en el territorio. Como puede ver a la derecha, si hacen estructuras para la gestión de residuos más centralizada, tiene sus puntos positivos en verde y tiene sus puntos negativos en rojo, al igual que si se hace descentralizado, quizás puede tener menos transporte entre las ciudades, pero puede tener más transportes entre las distintas plantas de reciclaje. Entonces, es algo muy fino que se tiene que planificar y que no tiene una solución lista. Hay que ver caso a caso considerando esos elementos. Hay herramientas que ayudan en esta tomada de decisiones, como por ejemplo las herramientas para análisis de ciclo de vida. Es muy interesante, muy efectiva para hacer la evaluación de la huella ambiental o los aspectos ambientales de una tecnología y otra. Y análisis financieros normales como análisis costo-beneficio o análisis de mercado también ayudan bastante desde un punto de vista de un inversor. En el reporte nosotros hicimos una propuesta, un ejemplo de un árbol de decisión para soluciones en la gestión de residuos, como puede ver. Entonces, acá el tomador de decisión que está diseñando su intervención, su política, su gestión de residuos, puede ver en acuerdo a cómo maneja sus residuos, a la situación en su ciudad, a su región, qué sería la mejor solución para su ciudad o para su región. Pero de nuevo, queremos ser muy claro que eso es un ejemplo y que hay muchas variables en juego acá, por eso que es muy difícil clavar que una tecnología es mejor o que otra es mejor. Hay que hacer un análisis caso a caso. Por supuesto que desde acá del PNUMA, del Centro de Tecnología Ambiental, estamos muy dispuestos a ayudar en ese tipo de análisis. Y como recomendaciones finales, quisiera decir quizás los principales hallazgos que se debe llevar a la presentación es que en primer lugar no hay una solución, entonces hay que buscar una mezcla de mejores soluciones caso a caso, quizás hay que mezclar químico con mecánico, quizás hay que hacer descentralizado en una región, mientras que para un país más grande hay que hacer las cosas más centralizadas, en la vuelta de grandes centros urbanos, hay que ver las regiones de montaña, regiones costeras, entonces no hay una solución. Lo que sí es importante es conocer su residuo, entonces hay que conocer la basura que tu ciudad o tu región está generando hoy y en el futuro, porque se tiene que tener muy claro cuánto de plástico se está generando, qué tipo de plástico. Eso es importante para ayudar en la planificación de las inversiones y de la estructura para el reciclaje de plástico. Hay que ver qué es tu prioridad, si son ingresos a corto plazo, si tu prioridad es los aspectos ambientales de tu región, o si tu prioridad es integrar sectores informales, entonces eso también hay que llevar en cuenta, pero independiente de eso, hay que ser orientado a negocios. Hay que tener una huella de business ahí en ese sistema para que pueda funcionar a lo largo del tiempo. Si no, va a quedar siempre muy pendiente, muy dependiente del sistema público. Y es importante que tenga ese aspecto de business para que podamos tener más inversiones privados trabajando junto para la gestión de residuos y para el reciclaje de plástico. Entonces, era eso, les quería agradecer. Les dejo mi correo por si tienen cualquier duda, consulta, estoy muy dispuesto a hablar. Y nuevamente, si quieren acceder al reporte y a otros materiales del mismo proyecto, pueden acceder al link y al QR code. Así que muchas gracias y un saludo muy especial. Bueno, genial, gracias Bettina por presentar el video. Bueno, ahora sí, tenemos un espacio para preguntas. Vi que Francis y Yamila estuvieron respondiendo, pero no sé si quieren, bueno, contarnos algunas de las respuestas.
Vi que quedaron varias igual sin responder. Agus, yo estaba respondiendo algunas por mensajes que eran un poco más específicas y por ahí tenía sentido charlar con algunos de ellos. En términos generales, hay una que creo que se repite 2 o 3 veces respecto a los RAE y es sobre la presencia de sustancias peligrosas, como mencioné, que son los brominados provenientes de aditivos antillamas o los COPS o POPs. Tenemos métodos de laboratorio para identificarlos, para poder hacer un mapeo de la presencia de esas sustancias. Lo que se hace es un cuarteo de la corriente de residuos, analizar como para tener una idea de la distribución de esa presencia, de la presencia de los distintos componentes peligrosos y poder decir el límite está por debajo. ¿Qué límite usamos? Es algo que también preguntaron. En Argentina no hay una reglamentación específica que diga cuánto puede tener de máximo de bromo el plástico reciclado, entonces nosotros nos basamos en la normativa europea, que es una de las más avanzadas en términos de reglamentación relativa a los plásticos RAE y a la presencia de estos contaminantes. ¿Qué otra cosa más habían dicho? Analizarlos. Bueno, eso, lo de material, si es reciclable o no, es esa cantidad relativa de bromo en la corriente. Muchas veces hay partes o alguna fracción nada más de esos RAE, cuando uno analiza la carcasa completa, que puede llegar a tener un alto contenido de bromo, pero agarra otra fracción y esa fracción no tiene bromo directamente. Entonces, en el macro, ese bromo de alguna manera se reduce. Por eso es importante analizarlo una vez triturado o peletizado, en su defecto, si se logra peletizar, para el macro, cuando ya esté todo unificado. Porque si nosotros analizamos solamente una carcasa, esa carcasa quizás no sea reciclable, pero si uno analiza el macro, sí. Después otra cosa que habían preguntado, algunas las fui respondiendo. Los objetos luego de su vida útil. Nosotros hicimos pruebas y hasta el momento lo que verificamos es que se banca 3 reprocesados el material y como todo material que se recicla mecánicamente, va a llegar un punto donde no se va a poder reciclar mecánicamente. Porque a medida que uno avanza en los ciclos de reciclado va perdiendo propiedades y va a llegar un punto que no va a ser factible su reciclado. Entonces ahí es donde termina su vida útil y dependiendo del material, puede valorizarse de nuevo por otras técnicas, por ejemplo, por alguna metodología relativa a reciclado avanzado o en algunos países donde es factible incineración para recuperación, para la generación de energía. Acá en Argentina solamente es posible en los hornos de cemento, si mal no recuerdo. No es posible para introducir energía en el tendido eléctrico, digamos, o sea, en el circuito de energía eléctrica del país. ¿Qué más? Tengo entendido que hay retardantes de llama que pueden cargar. Bueno, sí. Esto es una pregunta bastante compleja, porque los retardantes de llama están en los plásticos y los plásticos los usamos todo el tiempo. El problema de estas sustancias tóxicas o estas sustancias peligrosas es durante el reprocesado de los materiales. Durante el reprocesado pueden generar algún componente volátil que afecte a la salud del que está manipulando el plástico. Por eso es necesario que esté debajo de ciertas cantidades y que los procesos de reciclado se realicen con ciertas precauciones de seguridad, como cualquier proceso químico o de reciclado, por más que sea un polietileno. Siempre hay normas de seguridad que habría que respetar, lo cual es complicado en algunas industrias de bajos recursos, como pueden ser organizaciones, cooperativas o entidades de reciclado. Y creo que no sé si hay alguna otra. Yo había dejado los QR, pero si quieren dejo en algún chat mi mail por si nos quieren contactar y la web de Plapiki. Y yo no tengo ningún problema en reunirme, hacer una charla virtual y contarles un poco más. Buenísimo, Yami, sí, justo eso te iba a decir si querés dejar tu contacto en el chat que lo están Sí. pidiendo. Y Sí, lo seguimos dejo. las preguntas por esas vías. También ahora pongo el de banco de plásticos y seguimos las preguntas por mail, si les parece bien. Que veo que cada vez se suman más preguntas.
Bueno, entonces si les parece, damos cierre a este webinar titulado Plásticos difíciles de reciclar, del problema a la innovación. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado, por el interés, por las preguntas, por el compromiso con esta temática tan importante. Bueno, también agradecemos a quienes estuvieron detrás organizando y desde ya quedamos justamente con este contacto que les menciono y esperamos que este espacio haya sido útil e inspirador. Y bueno, hasta la próxima. Ahí dejo el link y el mail. Estaba buscando la página de Plapiqui. Gracias a todos. Chao, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, buen día.